Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy estamos aquí para sumergirnos en un torbellino de noticias que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una revelación que ha dejado a muchísimas personas boquiabiertas, con la mandíbula desencajada y un mar de preguntas flotando en el aire. Si están viendo bien el título, vamos a desmenuzar la absolutamente impactante noticia de Mert y Afra que ha sorprendido a propios y extraños el pasado 20 de noviembre de 2025. Prepárense porque vamos a desgranar cada miga de pan, sumergirnos en todos los detalles que se han filtrado, ahondar en los rumores que aún persisten, analizar las reacciones que han inundado las redes y, lo más importante, especular sobre lo que esto podría significar para el futuro de estas dos figuras colosales del entretenimiento. Y antes de que se nos olvide en medio de la vorágine, si por alguna casualidad estelar aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese brillante botón de suscribirse y activen esa campana de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis a fondo y las primicias que traemos para ustedes. Su apoyo, su interacción y su fidelidad significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que pongámonos serios y vayamos al grano. ¿Qué ha pasado exactamente con Mert y Afra? La noticia saltó a los medios de comunicación como una bomba de relojería con un detonador inesperado, y siendo completamente honestos, poquísimas personas, por no decir ninguna, la vieron venir. Durante meses e incluso años los rumores sobre su relación, su posible compromiso matrimonial, o incluso sobre proyectos profesionales conjuntos que parecían estar en el horizonte, habían estado circulando en los mentideros del espectáculo. Pero todo se mantenía firmemente anclado en el terreno de la especulación, en las conversaciones de café, en los foros de fans. Sin embargo, lo que se reveló de forma oficial el pasado 20 de noviembre de 2025 va infinitamente más allá de lo que cualquiera, por muy imaginativo que fuera, podía concebir. Se trata sin lugar a dudas de un giro radical, un cambio de guión inesperado que ha alterado por completo el panorama mediático y personal de ambos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, ser transparentes y analizar cada faceta, cada matiz de esta sorprendente, desconcertante y, para muchos, dolorosa revelación. Primero es fundamental que recordemos brevemente la trayectoria meteórica de Mert. Conocido universalmente por su carisma arrollador, su presencia magnética y, por supuesto, su talento indiscutible y camaleónico en la actuación, ha construido una carrera sólida como una roca, conquistando al público y a la crítica con cada uno de sus papeles, dejando una huella imborrable en cada proyecto en el que se embarca. Por otro lado, tenemos a Afra, una figura igualmente prominente y deslumbrante, que ha cautivado a millones con su belleza escultural, su versatilidad asombrosa que le permite transitar por géneros muy diversos, y su creciente influencia en todos los estratos de la industria del entretenimiento. La química entre ellos, algo que los seguidores más acérrimos y los observadores de la industria siempre han percibido, ha sido palpable, ya sea en la ficción, compartiendo créditos en proyectos que se convirtieron en éxitos de taquilla y crítica, o en las escasas, pero siempre comentadas, ocasiones en que se les ha visto juntos en eventos públicos, alfombras rojas o galas. Esta conexión, esta chispa, ha alimentado durante mucho tiempo las esperanzas de sus seguidores, de sus admiradores más fervientes, de verlos no solo como compañeros de profesión, sino como una pareja consolidada, y muchos, incluyéndome a mí con toda sinceridad, creían que era solo cuestión de tiempo, que la realidad imitaría a la ficción. Pero la noticia del 20 de noviembre de 2025 no fue un simple anuncio de noviazgo, ni un comunicado sobre un nuevo proyecto conjunto que llenaría de ilusión a sus fans. Lo que se confirmó, o al menos lo que se filtró y se ha ido consolidando en la narrativa mediática, es algo mucho más profundo, algo que ha generado un debate intenso y apasionado, que ha dividido opiniones y ha abierto innumerables interrogantes. Se habla, y los rumores son cada vez más persistentes, de un cambio de rumbo drástico en sus carreras, de decisiones personales de una envergadura que impactan directamente en su vida pública y, por supuesto, de cómo esto resonará, cómo afectará y cómo será recibido en el corazón de sus legiones de fans. La forma en que se comunicó esta noticia, la casi total ausencia de comunicados oficiales previos detallando la situación, y la repentina y explosiva aparición de esta información han añadido un velo de misterio, de intriga y de un dramatismo casi cinematográfico a todo el asunto. Vamos ahora a sumergirnos con el máximo rigor posible y basándonos en los detalles que se han hecho públicos, aunque sean fragmentados, en lo que se sabe hasta ahora.
Según las fuentes más fiables, aquellas que suelen tener acceso a información privilegiada, la noticia gira en torno a una decisión trascendental, un punto de inflexión que Mert y Afra habrían tomado juntos, o quizás, y aquí es donde reside parte de la polémica, de forma unilateral. Si bien los medios de comunicación, por prudencia o por falta de información completa, han sido cautelosos en algunos aspectos, parece que estamos hablando de una ruptura profesional muy significativa, un punto y aparte que cambia el curso de sus proyectos. Estamos hablando de la cancelación fulminante de un proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos iban a compartir cartel, un proyecto que ya estaba en marcha o a punto de empezar. Quizás se trata de la disolución abrupta de un nuevo emprendimiento, una empresa conjunta o una asociación empresarial que parecía estar tomando forma y que ahora se ha esfumado como el humo. Las especulaciones van desde el fin de una colaboración de cine o televisión de alto calibre, algo que generaría una gran decepción, hasta la disolución de una asociación empresarial que hasta la fecha parecía sólida y prometedora. Lo que sí está claro es que la magnitud del impacto, la sorpresa generalizada y las repercusiones que se vislumbran sugieren que no es algo menor, no es un simple contratiempo. Para comprender la dimensión de la sorpresa, es crucial que consideremos el contexto en el que se ha desarrollado todo esto. Mert y Afra no son solo dos artistas talentosos que comparten profesión, son auténticos iconos para millones de personas en todo el mundo. Sus proyectos individualmente o cuando se les ha visto juntos, suelen ser eventos mediáticos de proporciones épicas, y cualquier movimiento que hagan, especialmente si está relacionado entre ellos, genera una ola masiva de atención, un torbellino de comentarios y un interés que trasciende las froncones de la industria. La noticia de que algo tan importante, algo que prometía ser un hito, ha ocurrido de forma tan inesperada y aparentemente abrupta, demuestra que la planificación meticulosa o la ejecución impecable de lo que sea que estuvieran tramando o construyendo, se ha visto interrumpida o quizás drásticamente alterada. Analicemos ahora con la mente abierta pero crítica, las posibles implicaciones de esta noticia. Si, como muchas de las teorías apuntan, se trataba de un proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura en el que ambos iban a participar, la cancelación no solo afectaría directamente a Mert y Afra, sino que tendría un efecto dominó devastador para toda la producción, directores, guionistas, equipo técnico, productores, estudios de cine que habrían invertido sumas astronómicas en él, e incluso a los actores secundarios y extras. Imaginen la profunda decepción para los millones de fans que llevaban meses, o incluso años, esperando con ansias verlos trabajar juntos en la gran pantalla o en sus series favoritas, compartiendo esa química tan especial. Sería un duro golpe para la anticipación creada, para las expectativas generadas. Por otro lado, si la noticia se refiere, como algunos rumores sugieren, a una ruptura de una relación personal que también tenía tintes profesionales, como una pareja sólida que decide lanzarse a proyectos empresariales juntos, las ramificaciones serían igualmente complejas y quizás aún más dolorosas. Las relaciones personales en el mundo del espectáculo y más allá, a menudo se entrelazan de forma inextricable con el mundo profesional, y una separación, sea cual sea su naturaleza exacta y sus causas subyacentes, puede ser un verdadero terremoto en ambos frentes. La forma en que ambos artistas manejen esta etapa, esta crisis personal y profesional, definirá no solo su futuro inmediato en la industria, sino también su imagen pública, su reputación y cómo el público percibe su resiliencia y su profesionalismo. ¿Y cuáles han sido las reacciones? Pues, como era de esperar, no se hicieron esperar en absoluto. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, explotaron en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se volvieron tendencia mundial de forma instantánea, eclipsando cualquier otra noticia. Miles y decimos miles de comentarios, teorías elaboradas, especulaciones sin fundamento pero fascinantes, y mensajes de apoyo incondicional o de incredulidad absoluta inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans están visiblemente divididos entre la decepción palpable por lo que podría haberse perdido, una curiosidad insaciable por saber qué ha ocurrido, y una preocupación genuina por el bienestar de sus ídolos. Algunos se muestran comprensivos ante la posibilidad de que hayan tomado caminos separados por razones puramente personales, entendiendo que la vida privada debe prevalecer, mientras que otros, los más apasionados, exigen respuestas contundentes, detalles explícitos y una explicación clara de lo sucedido. Los medios de comunicación, por su parte, se han sumergido en una auténtica carrera contrarreloj,
una batalla campal por obtener declaraciones oficiales, entrevistas exclusivas y cualquier tipo de información que arroje algo de luz sobre este enigmático suceso. Es crucial recordar, y esto es un consejo que debemos tener siempre presente en este tipo de situaciones, que la información que circula a menudo es fragmentada, incompleta y, en muchos casos, susceptible de contener mucha desinformación o interpretaciones erróneas. Sin embargo, basándonos en lo que se ha consolidado hasta ahora, en los hechos que parecen más probables, la sorpresa radica principalmente en la magnitud del acontecimiento y en la aparente abrupta e inesperada finalización de lo que sea que estuvieran preparando o compartiendo. No estamos hablando de un simple altibajo en una relación, de un desacuerdo menor, sino de un evento que parece tener la fuerza suficiente para reconfigurar radicalmente el futuro inmediato de Mert y Afra, y quizás, de la industria en la que se desenvuelven. Ahora, ante este panorama, surge una pregunta importante: ¿podría haber un lado positivo en todo esto? A veces las rupturas, por dolorosas que sean en el momento, pueden convertirse en catalizadores poderosos para un crecimiento personal y profesional insospechado. Quizás esta decisión, sea cual sea su naturaleza, les permita explorar nuevas oportunidades, enfoques creativos, proyectos innovadores y colaboraciones que de otra manera, quizás nunca habrían considerado o ni siquiera imaginado. El tiempo, ese gran juez y sanador, será el encargado de decir si este giro inesperado se convierte en un punto de inflexión para bien, en una etapa de reinvención y superación para ambos. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y por la que muchos han llegado hasta este punto: ¿qué podemos esperar de Mert y Afra en los próximos meses, en el futuro cercano? Es la gran incógnita que planea sobre sus carreras y sus vidas. ¿Se tomarán un tiempo para reflexionar, para sanar, para recalibrar sus brújulas personales y profesionales? ¿Buscarán proyectos individuales que les permitan reencontrarse consigo mismos y con su arte? ¿Mantendrán una relación cordial de respeto mutuo o la ruptura será total y definitiva? Es difícil, si no imposible, predecir con absoluta certeza el curso de los acontecimientos. Sin embargo, dada su reconocida profesionalidad, su trayectoria impecable y su demostrada capacidad para superar adversidades y desafíos, es muy probable que ambos se enfoquen con determinación en sus respectivas carreras, en seguir ofreciendo al público la calidad y el talento que siempre les ha caracterizado, y en mantener la excelencia en cada paso que den. En conclusión, la noticia del 20 de noviembre de 2025 sobre Mert y Afra ha sido, sin lugar a dudas, un acontecimiento sísmico que ha capturado la atención de todo el mundo, desde los seguidores más devotos hasta los observadores más escépticos de la industria. Hemos presenciado cómo una relación profesional o personal, aparentemente sólida y prometedora, ha dado un giro inesperado y radical, generando una ola masiva de especulaciones, debate y reacciones encontradas. Desde la posible cancelación de proyectos que ilusionaban a multitudes hasta la reconfiguración total de sus trayectorias individuales, las implicaciones son profundas y de gran alcance. Lo que queda absolutamente claro es que el mundo del espectáculo, con su ritmo vertiginoso y sus giros de guión impredecibles, siempre nos reserva sorpresas, y la historia de Mert y Afra, hasta ahora, es un ejemplo palpable y fascinante de ello. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis detallado, exhaustivo y esclarecedor de esta impactante noticia. Hemos intentado desglosar lo que se sabe hasta ahora con la mayor objetividad posible, sin caer en especulaciones excesivas o infundadas, pero reconociendo plenamente el asombro, la sorpresa y la conmoción que este suceso ha generado en millones de personas. Ahora me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido enormemente la noticia? ¿Qué creen que pudo haber sucedido realmente? ¿Cuáles son sus teorías? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y antes de que nos despidamos, les recuerdo, si este vídeo les ha parecido interesante, útil, informativo y les ha aportado valor, no olviden darle un buen y contundente me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también siguen de cerca la trayectoria de Mert y Afra, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas y más jugosas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta increíble comunidad y activen esa campana para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades y análisis exclusivos. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y sigan brillando.